Muy buenos días a todos. Soy Eduardo Brito, presidente de la Asociación Chilena de Facility Management. Estoy aquí con todo el equipo directivo de BDO, encabezado por su partner Emilio Venegas. ¿Cómo está, Emilio? Hola Eduardo, muy bien, gracias. Por lo que estamos viendo, tenemos una muy buena audiencia hoy a este webinar súper interesante que ha desarrollado el equipo de BDO y donde nosotros como Asociación Chilena de Facility Management estamos colaborando y apoyando. El webinar es Mercado Multifamily en Chile, principales indicadores y proyecciones futuras. Vamos a ver un montón de materias, cada uno de los interlocutores va a hacer una presentación y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Así es que desde ya le pido a las personas que están conectadas que vayan pensando aquellas consultas que quieran hacer al panel y las vayan dejando en el chat que está habilitado dentro de la plataforma. Voy a comenzar con una presentación de la Asociación Chilena y luego vamos a escuchar a Emilio Venegas, quien nos va a hacer una introducción a lo que es la materia del webinar propiamente tal. Bueno, como les comentaba, y antes que nada le doy la bienvenida a todos nuevamente, soy Eduardo Brito, el presidente de la Asociación Chilena de Facility Management, fundador de M&F Management y Facilities, ambas dedicadas a impulsar la profesionalización y eficiencia en la gestión de las instalaciones. Para mí es un honor contar con la participación de ustedes en este webinar, donde analizaremos los principales indicadores y proyecciones del mercado multifamily en Chile. El multifamily no es solo una tendencia inmobiliaria, es una solución clave para las necesidades habitacionales actuales, pero su desarrollo, al igual que ocurre con otras industrias inmobiliarias donde se deben operar los inmuebles construidos, depende de cómo enfrentamos los desafíos estratégicos, como son la profesionalización de la gestión de los inmuebles, la adopción de estándares internacionales, como puede ser la ISO 41001 del Facility Management, además de fortalecer los programas de capacitación técnica y profesional para preparar líderes y especialistas que impulsen este mercado. Hoy, además de analizar los números más recientes de la industria, proporcionados por la consultora internacional BDO, que es la organizadora de este webinar, vamos a explorar cómo herramientas como Market Trends están facilitando el proceso de inversión en los proyectos multifamily. El objetivo es entregarles datos actualizados, proyecciones claras y recursos prácticos que los ayuden a tomar decisiones estratégicas en este sector, incluso aventurándonos a proyectos fuera de Chile. En la Asociación Chilena de Facility Management, FMCL, nosotros estamos comprometidos en profundizar estos temas y otros relacionados con la gestión de inmuebles. Los invitamos desde ya a contactarnos a través de nuestro sitio web www.fmcl.cl. Además, si tienen inquietudes específicas sobre Facility Management o buscan oportunidades de capacitación personalizada, pueden visitar el portal especializado www.managementyfacilities.cl. También los invito a suscribirse al canal de YouTube de Management y Facilities, MIF, donde compartimos contenido práctico, tips técnicos y estrategias de gestión de instalaciones, productividad y management general, todo de forma gratuita. Así que desde ya les reitero, gracias por acompañarnos. Ahora procedo a cederle la palabra al dueño de casa y también el dueño de los datos que veremos, Emilio Venegas, partner de BDO, que nos entregará una visión generalizada de la industria del multifamily a modo de introducción para el webinar de hoy. Por favor, Emilio, adelante. Gracias Eduardo. Muchos años ya que conocemos a Eduardo, así que feliz que con la agrupación de Facility Management hayamos coordinado este evento, así que le agradezco mucho eso, también al equipo interno de BDO que ha coordinado este webinar. Yo soy el director de Advisory, mi foco es finanzas corporativas y el desarrollo del multifamily como BDO lo hemos tomado como un desafío ya como 8 años atrás. O sea, 8 años atrás que venimos estudiando, que venimos levantando data de multifamily, es una subindustria que nos encanta, nos fascina, la tomamos como caballo de batalla y estamos muy comprometidos con la industria y todos sus participantes. En la primera diapositiva, me gustaría hacer hincapié en el tamaño del mercado residencial. Dentro del real estate, el mercado residencial es más del 50%. O sea, los ladrillos representan una parte significativa de cualquier portfolio de inversión. Son activos estratégicos, son activos muy importantes para las personas, para las familias, y es un mercado que es
muy, muy vital para la economía a nivel general y mundial. Y obviamente, como todo el mundo, en los últimos años se ha digitalizado, se ha profesionalizado. Ahí la agrupación de Facility Management tiene mucho, mucho que hacer y está también en su lógica, por lo cual las tendencias, y este es un submercado que es relativamente nuevo y que va a crecer mucho. El tamaño es muy grande. Ahí hay algunos datos, y somos 20 millones de habitantes, por lo cual hay más de 6 millones de hogares, más de 1 millón o cerca de 1,5 millones de departamentos. Hoy día como la mitad están arriendo. O sea, hay casi 1 millón de departamentos en arriendo, 800.000 unidades. O sea, es un tema bien, bien importante y creciendo a una tasa bien, bien grande. O sea, más de 500.000 unidades de habitantes se van a agregar cada año, por lo cual, en esencia, en términos bien, bien conservadores, se van a agregar al mercado más de 80.000 unidades al año solo para arriendo. Eso a nivel general son 6.000 millones de dólares de inversión. O sea, la reforma previsional solamente en régimen, estos nuevos puntos, le va a agregar al mercado 5.000 millones de dólares de inversión al año o de monto de stock para invertir. Lo mismo hace el mercado de renta residencial. O sea, las unidades destinadas al arriendo son un monto de inversión muy significativo. Y eso es considerando en régimen, no sin considerar disminución del déficit habitacional. Esos son números muy conservadores. Así que es un montón de plata que mueve en la economía el mercado residencial. Y ese es el principal driver y fundamental del mercado de multifamilies, el gran tamaño que tiene este. Si toma todos los otros submercados, no llegan al mercado residencial. En la siguiente hoja, esto se ve complementado, en la siguiente lámina, se ve complementado con otros drivers. O sea, el mercado multifamily tiene drivers súper poderosos y súper potentes que hacen que haya crecido y que vaya a crecer en los próximos años de manera muy, muy grande. Por ejemplo, los temas generacionales son muy importantes. La edad de matrimonio está subiendo harto, la tasa de nupcialidad está bajando, el porcentaje de solteros o de personas que no viven en pareja son muy, muy grandes y eso hace que sea muy atractivo vivir en un multifamily. La disminución del grupo familiar también es un tema muy significativo, ya va cayendo y ha caído en los últimos años mucho. Todas las tendencias de seguridad, de cercanía, hacen que los departamentos cada vez crezcan más y las casas sean menos. Así que todos los temas generacionales también se ven impactados porque la demanda por departamentos para vivir va a ser mucho más grande que lo que ha sido en el pasado. Hay conceptos que son muy buenos, el concepto de doble ingreso no niños, los DINK, este concepto americano que está muy asociado con los millennials, es muy fuerte. Los millennials hoy día somos más de 5 millones, son los que van a gobernar las decisiones de consumo en los próximos 5 a 10 años. A este tema le da mucha fuerza a los temas de multifamily. La supervisión, los temas tecnológicos, los temas de tecnología, los temas de facility management, todos los temas tecnológicos asociados a la cantidad de data que se puede observar en un multifamily es muy bueno. Un mercado multifamily representa hoy día como un 5%, pero creciendo, pero es un submercado del mercado residencial que es muy medible, es muy fácil de poder proyectar hacia todo el resto del mercado. Es mucha data que hay ahí que se puede supervisar y que se puede hacer inteligencia artificial, se pueden hacer optimizaciones, se puede hacer todo lo que las nuevas tecnologías pueden desarrollar. Y en todo el mundo ya es una tendencia. O sea, en Chile no llegamos al 5% de participación, estamos por ahí, pero en economías desarrolladas hay países donde llega el 50% de la penetración de multifamily. Esto hace que si hoy día en Chile, no quiero hacer spoiler de los siguientes números, pero hoy día hay casi 200 edificios de multifamily, se espera en un horizonte largo que haya más de 1.500 edificios de multifamily. O sea, va a ser una industria que va a crecer a 2 dígitos por mucho tiempo más. Y dentro de la industria inmobiliaria, que en los últimos años ha estado súper golpeada, eso no se ve. Es una industria que va a crecer mucho más que el resto. Así que los fundamentales del mercado son muy fuertes para el multifamily y por eso dan como un aliciente, un incentivo a que se invierta mucho y se desarrollen muchos proyectos. En la siguiente lámina, como a modo de highlight, como a modo de los principales puntos, me gustaría como conversar algunos temas importantes. Me gusta mucho la frase de que los multifamily son la unión del ladrillo capital. O sea, como
a Samuelson ahí, los cañones y la mantequilla, como que mueve el mercado de multifamily es la unión del ladrillo con el capital. Los fondos de inversión tienen mucho que decir. Multifamily es un negocio de larga data. O sea, los payback en multifamily son de 12 a 15 años. En un negocio de desarrollo residencial normal, los paybacks son de 5 años. O sea, es un negocio diferente. Es un negocio que tienen que estar metido y muy metidos los institucionales y por ende los reguladores. Es un negocio que requiere un tema inmobiliario muy fuerte, la ubicación es totalmente importante, el tamaño de activo que se hace, que no es lo mismo un edificio de retail que un edificio multifamily, y esa unión del ladrillo capital es totalmente necesaria. Hoy día le decimos a las inmobiliarias que no, la pregunta correcta no es si tienen que vender o no a los multifamily. La pregunta correcta es cuánto de su producción van a tener que vender a los multifamily. No es un fenómeno pasajero, es un fenómeno totalmente estructural que no nos va a dejar en el largo plazo. Obviamente, como el mercado inmobiliario, también el otro punto, el financiamiento, la tasa de deuda, la tasa de descuento y también la tasa de crecimiento del canon de arriendo, que es una variable súper importante, son los temas que van a mover el mercado. O sea, obviamente es un mercado súper intensivo en deuda que requiere un financiamiento de largo plazo, en donde por eso los institucionales tienen mucho que decir. Así que por ese lado, esas son las variables que siempre van a ir moviendo y moviendo muy fuerte el mercado. El teletrabajo. ¿Cuánto le queda al teletrabajo? Si se va a quedar en el largo plazo o no, también tiene mucho que decir. El teletrabajo hizo que las viviendas fuesen más grandes, también pueden estar más lejos, también es un punto, pero si el teletrabajo va de salida, probablemente va a ser un reimpulso para que los multifamily sean cerca de los centros de producción, estén mucho más cerca de los metros, o sea que le va a dar un reimpulso si el teletrabajo disminuye, le va a dar un reimpulso al multifamily. La migración también es un tema importante. Si no se observan los flujos migratorios que se observaron en el pasado, probablemente algo le va a hacer a los multifamily. El gran crecimiento que tuvo el multifamily el año 2024, cerca de 40 unidades, fue el año de producción histórica, fue el año en donde más edificios multifamily entraron al mercado. Probablemente va a disminuir la tasa de crecimiento si el flujo migratorio no sigue tan grande. Así que eso es un tema, pero de todas maneras queda mucho espacio para crecer. El otro punto que nos gusta conversar harto son los nuevos participantes de la industria. Hoy día ya es público que Parque Arauco, por ejemplo, un desarrollador de centros comerciales de alcance regional, con participación en Perú, en Colombia, entró de lleno al mercado de multifamily, no solo en Chile, también en la región, que es otro de los puntos importantes del multifamily. Probablemente se van a ver otros participantes de la industria que no son los tradicionales inmobiliarios, no son los tradicionales fondos de inversión con presencia en multifamily. Los grandes desarrolladores de centros comerciales tienen mucho que decir. Hemos hecho data, hemos cruzado data. Tener un multifamily cercano a un mall genera economías de escalas que son súper importantes de analizar. Ya se han anunciado edificios de multifamily en las inmediaciones de los malls, o sea, en los mismos terrenos. Eso es una tendencia de los usos mixtos que los multifamily lo van a notar y lo van a pegar. Y ahí otros participantes tienen mucho que decir. Recuerden lo que hizo Data Sniper, que no les pase lo de envidia, que los competidores no son solo los que hoy día compiten contigo, sino que cualquiera que tiene capacidad de poder competir contigo. Así que ese lado es muy importante. También uno de los puntos que puede mover la aguja hacia arriba son los subsidios de arriendo. Hoy día el subsidio de arriendo es muy poco, es bien bajo y probablemente por alcance o por déficit de vivienda, probablemente los subsidios van a tener que migrar hacia arriendo y no hacia compra, porque un subsidio de compra es muy caro, no se va a eliminar un déficit habitacional solo con subsidio de compra, probablemente se va a tener que migrar hacia subsidio de arriendo, y eso va a ser un tema que puede generar un impulso importante al multifamily. El Estado es un buen pagador, así que si tiene un subsidio va a probablemente aumentar la capacidad de traer nuevos inquilinos. Pero eso también trae la disminución de los estudios. Los estudios han ido cayendo significativamente en el porcentaje de la participación de los multifamily. Y como el subsidio de arriendo, los estudios no califican como vivienda, no cumplen los requisitos mínimos, por lo cual probablemente van a quedar más fuera del mercado del multifamily, probablemente van a ir hacia atrás. Esos son como
los puntos como highlight del mercado, lo que vamos a ver, los puntos que van a mover la aguja en el mercado en los próximos años, y ahora en adelante en la presentación vamos a intentar de profundizar alguno de estos. No, Eduardo, no sé si alguna pregunta. perfecto. Bueno, yo creo que es una muy buena introducción al tema, Emilio. Me quedo con el mensaje del crecimiento, de las posibilidades que tiene la industria, de la importancia de la data para tomar las decisiones, del apoyo que ustedes están brindando, y desde el punto de vista de Facility Management, la importancia de que nosotros como organización ayudemos y colaboremos al crecimiento con los profesionales, con la educación, con el respaldo en este proceso de crecimiento de la industria. Una consulta, Emilio, y aprovechando, menciono a los asistentes que nos formulen sus consultas a través del chat para poder leerlas al final. Te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia del multifamily versus los otros submercados en relación al riesgo retorno? ¿Cómo lo ves ahí, Emilio? Es un buen punto. Mira, si uno pudiese como ordenar los submercados residencial, oficina, comercial, industrial, desarrollo, si los pudiese ordenar en riesgo, los extremos están súper claros. O sea, como que el residencial es el submercado que tiene un riesgo más bajo, también un retorno más bajo. Recuerden que siempre el riesgo y retorno van de la mano. Por el otro lado, el desarrollo tiene como el riesgo más alto. Porque el desarrollo tiene un riesgo normativo, tiene un riesgo de construcción, tiene un riesgo de colocación, lo que tiene mucho más riesgos. En cambio, el mercado residencial, donde se enmarca el multifamily, es súper inelástico al ingreso. O sea, las vacancias más altas que se han observado en Chile en la peor parte de la pandemia llegó al 10%. O sea, un 90% de ocupación es algo súper bueno, súper resiliente. La gente siempre tiene que vivir en algún lado. O sea, o hay subsidios o es lo último que dejan de pagar el arriendo, por lo cual la elasticidad o la variabilidad de los cánones más baja, pero está súper asegurado. Son los componentes de riesgo más bajos. Por eso los institucionales deberían entrar con mucha más fuerza, porque son riesgo más bajo, retorno más asegurado y tienen duration mucho más grande. Así que en ese aspecto, en riesgo-retorno, están por el primer lado de la ecuación, donde tienen mucho bajo riesgo y bajo retorno también en comparación a los otros, pero consistente, asegurado, con baja volatilidad. Es más una industria un poquito sólida, digamos, en el tiempo. Súper sólida en el tiempo, con retornos súper predecibles. O sea, como que el arriendo es de lo más seguro que tiene la industria. Buenísimo. Bueno, de nuevo, bien gracias, Emilio, por la introducción. Y ahora vamos a darle la bienvenida a José Ignacio Carter, quien es el gerente de Real Estate de BDO, quien nos va a hacer una presentación general del multifamily. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, Eduardo. ¿Todo bien y tú? Muy bien, muy bien. Por favor, adelante con la presentación. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que para iniciar toda la información que vamos a ver de multifamily, es importante ver desde el inicio qué se entiende por un multifamily y cómo llegó a Chile. Por lo cual, dentro de las definiciones, un edificio multifamily es un edificio residencial 100% destinado a la renta, lo cual posee un solo propietario, y una administración centralizada. Esto, además que, para diferenciarse del otro edificio habitacionales, posee servicios adicionales como serían los amenities, el co-living y fomentar el co-living a través de eventos dentro de los edificios. También mejores terminaciones, ya que buscan aumentar la vida útil de estos edificios. También un punto muy importante, los accesos controlados para fomentar la seguridad dentro del edificio y también un mayor desarrollo tecnológico dentro de esto. Y como último, la ubicación. La ubicación siempre ha sido el tema más importante. Si vemos aquí en el mapa junto, podemos revisar los multifamilies que hoy en día se encuentran en operación, los cuales la mayoría se encuentra cercano a una red de metro. Si bien vemos que el inicio multifamily comenzó en Santiago Centro, por ser una de las comunas con mayor conexión, hemos visto que se ha ido diversificando, migrando hacia comunas periféricas, pero toda esta junto a alguna línea de metro. También acá podemos ver las concentraciones de edificios multifamily, por lo cual, dentro de lo que sería definición de multifamily, 100% de la renta, con una buena ubicación y de un solo propietario, de manera que este propietario tenga el control del edificio
y pueda administrar estos servicios adicionales, que es lo que no se puede realizar si es que uno es, por ejemplo, un inversionista hormiga dentro de un edificio de retail. Ahora, el origen de multifamily, si bien siempre el arriendo de propiedad es un negocio antiguo, siempre ha existido, el inversionista hormiga o el mercado sombra, en el cual una persona compra una segunda vivienda para destinarla al arriendo, para con ese arriendo compensar lo que sería el crédito hipotecario y también lograr subsanar lo que serían costos adicionales como las contribuciones y tener una utilidad neta. En Estados Unidos, en la década de 40, comenzó a crecer lo que sería el mercado de hormiga y ya inversionistas institucionales comenzaron a dedicarse a manejar el 100% del activo. Por lo cual, hoy en día el mercado multifamily en Estados Unidos ya es un mercado maduro, ya lleva varios años. Hoy en día se encuentra manejado por lo que serían los rates, más o menos un 20% de los rates corresponden a edificios multifamily, por lo cual existe en todos los portafolios, dado que tiene una buena rentabilidad y un bajo riesgo, lo que se puede ver, lo que serían las ocupaciones. Aquí tenemos un gráfico histórico de la ocupación en Estados Unidos, en las cuales la ocupación siempre se ha mantenido sobre un 90% históricamente, y los precios hemos visto que han aumentado hasta lo que sería aquí la data del 2023. Además, dentro de toda la región se vio un fuerte crecimiento de 2011 a 2017, y por otro lado, dado la madurez del activo, podemos ver diferentes tipos de activos, distintas modalidades de multifamily, como ya podemos destacar edificios de alta densidad, media y baja, también podemos encontrar casas o multifamily destinados a distintos sesgos, como sería universitarios, adultos mayores, etc. Hoy en día en Estados Unidos existe solamente lo que sería departamento, un total de 23 millones de unidades destinadas a lo que sería el multifamily. De estas 23 millones, el 41% corresponde a unidades de un dormitorio, y dentro de los estados, el estado con mayor cantidad de unidades sería el estado de California, con 3,1 millones. En Chile, el multifamily llegó en el año 2008 con un edificio a mano de fondos de inversión, inversionistas institucionales, el cual vimos que generó una buena performance, generando un crecimiento sostenido de 2017, llegando hoy en día a 2024 con un total de 196 edificios multifamily en operación y 46.000 unidades, cercano a 50.000 unidades de departamento. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios del crecimiento del multifamily? Por un lado sería el propietario. El propietario tiene, ¿qué es lo que busca? Ingresos recurrentes, un riesgo diversificado de la cartera, la eficiencia operativa, ya que al mantener el control del 100% del edificio uno puede reducir costos, por lo cual ahí también vemos el control del activo. Una alta demanda, hemos visto que las vacancias son muy bajas en Chile dentro de la historia en que hemos visto multifamily. Y como último punto, el financiamiento de la plusvalía, que son al final el plus de este negocio, porque se busca tener un buen financiamiento para lograr la mejor plusvalía a la hora de salida del edificio. Y por otro lado se encuentra el arrendatario. El arrendatario hoy en día está buscando una flexibilidad, ya no se mantienen dentro de un mismo departamento, sino que va cambiando su vivienda el arrendatario dependiendo de sus puestos de trabajo, además que busca comunidades compartidas, una buena ubicación, que el edificio se encuentre con un buen mantenimiento, que también va de la mano lo que busca el propietario de mantener un edificio con una vida útil más larga, y como último, la vía de comunidad y seguridad. Hoy en día, la renta residencial en Chile se encuentra en aumento, si bien hemos visto que se está prefiriendo la vivienda más de departamento versus casa, también se está prefiriendo el arriendo versus la compra de una vivienda. Ahora, eso por un lado es que existe una demanda habitacional muy fuerte. Vemos que hay un déficit habitacional en Chile de 1 millón de viviendas. Por otro lado, el precio de venta ha ido subiendo y las tasas también han ido subiendo, por lo cual ya
muy poca gente puede acceder a la compra de una vivienda, por lo cual accede al arriendo de esta. Y como último punto, los cambios demográficos. Cambios demográficos, como comentaba Emilio al principio, vemos que ha cambiado el tamaño de la familia, también ha llegado mucha migración, luego el concepto de millennials, que busca también compartir gastos, estar cerca de la vida de comunidad, y como último, la movilidad de pueblos laborales. Estos cambios han hecho que la gente prefiera lo que sería la renta residencial, y como los multifamily entregan estos servicios adicionales, la gente ha preferido por un edificio multifamily versus un edificio convencional de retail. Por eso también siempre se destaca que al generar un multifamily es importante que desde la construcción del multifamily esté pensado el edificio como tal, ya que un edificio 100% al arriendo tiene distintas cualidades, como sería, por ejemplo, un flujo mucho más alto de mudanza. Aquí podemos ver en el siguiente mapa lo que sería la renta residencial en Chile. En los puntos en morado vemos lo que sería el mercado sombra, el mercado hormiga, y en los puntos, los triángulos blancos, ya el mercado institucional multifamily, en el cual el total de este mercado hoy en día se encuentra en la región metropolitana cercano a 650.000 viviendas. De esas 50.000 corresponden a lo que sería multifamily, por lo cual hemos visto que existe aún espacio para seguir creciendo. También hemos visto que hay 18 comunas con edificios multifamily en operación, y aquí ya vemos que en la totalidad de la región metropolitana vemos que existe oferta de mercado hormiga, por lo cual también existen varias comunas donde el multifamily puede llegar, y también comunas que tienen las características que busca un edificio multifamily, como principalmente estar bien conectado. Aquí vemos el histórico de cómo se ha comportado el mercado sombra. El mercado sombra corresponde al 95% de lo que es la renta residencial en Chile. Hoy en día la oferta es de 18.000 unidades, eso es cercano a un 97% de ocupación, lo cual es muy sano, y con un canon de 0,24, lo cual ese 0,24 se ha mantenido ya durante el último año, por lo cual vemos que el mercado sombra, al igual como es el multifamily y la renta residencial, es una buena opción para agregar los portafolios, dado que posee un bajo riesgo y también una buena rentabilidad y una alta demanda que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Bueno, y por otro lado, la rentabilidad de estos submercados, es importante tener a mano herramientas que te faciliten la revisión y la proyección de estos números, por lo cual más adelante le vamos a mostrar también distintas herramientas que nosotros poseemos para poder tomar decisiones comerciales. Perfecto, José Ignacio, súper interesante la presentación. Te iba a consultar, ¿cuál es la visión de Chile versus Estados Unidos al día de hoy? Bueno, si nos comparamos con Estados Unidos, nosotros recién ya hace los últimos 8 años hemos visto un crecimiento fuerte, por lo cual ya vemos que existen distintos tipos y clases dentro de Chile donde podemos separar multifamily, pero aún existe un espacio muy grande para generar estas nuevas modalidades de multifamily que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sería el multifamily ya en el sentido de casas, en sentido de direccionado a un grupo, como sería universitario o adultos mayores, por lo cual aún tenemos un espacio amplio para crecer. Hoy en día el multifamily en Chile está creciendo principalmente como un edificio plus, por así decirlo, por lo cual dentro de las clases se categoriza en la categoría de A+, o A principalmente, y de high rise. Vemos que dentro un edificio multifamily en promedio tiene sobre 200 unidades, por lo cual sobre 10 pisos de altura, y un buen equipamiento de amenity y también buenas terminaciones, por lo cual dentro de esas distintas categorías llega a ser un A+A. Ahora, por el lado de lo que sería unidades, si bien comentábamos un 5% de la renta residencial corresponde a multifamily, en Estados Unidos vemos que es un 30%, por lo cual este crecimiento de multifamily aún puede seguir creciendo hasta ese 30%. Perfecto. Mire, lo que hemos visto nosotros también es que en la medida en que la industria crece y se vuelve más competitiva, los proyectos se vuelven más específicos y apuntados a nichos específicos, como decías tú.
estudiantes, personas de tercera edad, y los servicios que se brindan dentro empiezan a migrar un poquito más, se acercan más a la hotelería, se especializan en la atención de los inquilinos, digamos. Así que se agrega valor a ellos y los diferencia de los edificios de renta normal, digamos. Claro. Super, muchísimas gracias, José Ignacio, muy interesante. Así que ahora le vamos a dar el paso a una nueva presentación relacionada con Market Trends y con los principales indicadores del multifamily. Está con nosotros Isidora Casanova, que Hola. es la analista de Real Estate. Hola Isidora, ¿cómo estás? Adelante nomás con la presentación, no te quito más tiempo. Ya. Bueno, acá en este gráfico podemos ver el histórico de la ocupación en régimen, ocupación total y canon promedio. Y podemos ver cómo en la pandemia el mercado multifamily tuvo una pequeña caída dentro de la ocupación en régimen y ocupación total. Y también esto repercutió un poco en el canon. Sin embargo, esto se fue estabilizando a través del tiempo, pero esto fue requiriendo nuevas demandas como el teletrabajo y las personas empezaron a preferir unidades de una mayor superficie útil, lo que hoy en día vemos un poco reflejado en esta pequeña baja del canon del 0,26 que se ve, que las unidades de multifamily hoy en día tienen una mayor superficie y también hay nuevos multifamilies que están en comunas más periféricas que responden un poco a lo sucedido en el 2020. Y también ahora, el cuarto trimestre del 2024, estamos con una ocupación en régimen de un 92,9%, la cual es súper buena, y una ocupación total de un 87,4%. Me gustaría mostrarles la data más específica dentro de nuestra plataforma multifamily, que se llama Market Trends. Un segundo para compartirles pantalla. Acá podemos ver nuestra plataforma donde se pueden encontrar los reportes públicos, el reporte de tasas y también los principales indicadores que tenemos trimestre a trimestre actualizados y el reporte multifamily. Este reporte nosotros lo actualizamos trimestre a trimestre. Tiene como principal enfoque para nuestros clientes ver cómo está la competencia. Primero tenemos cómo está el Gran Santiago en relación... Isidora, disculpa ¿Aló? que te interrumpa, lo que pasa es que la pantalla no se está viendo en la plataforma. ¿No entonces, se está compartiendo? No, tranquila, lo está viendo el equipo técnico mientras tanto. Aprovechando el momento, te quería consultar, esta es una plataforma a la cual pueden acceder los clientes de BDO para rescatar información, ¿no es cierto? Sí, los clientes de BDO pueden, acá se puede ver ahora. Ahí parece que está cargando, ahí está cargando. Súper, ahí la tenemos, ahora sí te dejo, disculpa. Ya. Bueno, esta es la plataforma Market Trends. Aquí podemos encontrar en el inicio los reportes públicos, como decía anteriormente, y también los reportes de tasas. Ahora estamos dentro del reporte para nuestros clientes, que tiene los principales indicadores de la comuna de Gran Santiago y el detalle de cada uno de los edificios. En la primera parte podemos ver como un resumen de cada uno de los edificios con su imagen, la ocupación total y también cómo se ha movido en el Gran Santiago este último trimestre, que ingresaron 8 nuevos edificios, teniendo un total de 46.773 unidades multifamily, los cuales podemos ver uno a uno en la página de nuevos, donde ingresaron edificios de la comuna de La Florida, Ñuñoa, Quinta Normal, Santiago y San Miguel. Este año ingresaron 38 nuevos edificios en total, que fue el año con mayores ingresos históricamente. Podemos ver también el histórico desde el 2019 de la data hasta el día de hoy, tanto la ocupación en régimen, ocupación total y canon, en los números de edificios, unidades totales. Y esta parte de las zonas es súper importante para poder ver cómo se encuentra comuna a comuna su
ocupación en régimen y cuáles son las tipologías que tienen mayor demanda en cada una de las comunas. También dentro de las subzonas, que viene siendo un área mucho más pequeña, y los distritos, que viene siendo el estudio de un área mucho más específica para poder analizar cómo está la competencia dentro de lo que hay cercano, como valor de arriendo, cuáles son las tipologías que se están construyendo cerca de ciertas calles, las unidades por edificio, la ocupación total que tienen cada uno de ellos, y después se puede analizar proyecto a proyecto. Aquí podemos ver un histórico de cada uno de los proyectos, su ocupación, tipología por tipología, cuál es el canon de una de estas tipologías, su superficie, la imagen también de cada una de ellas. Esto es súper bueno para hacer una comparación de cómo se encuentra el edificio, o hacer todo el estudio para poder desarrollar o invertir en multifamily. También están las clases de edificios, las clases A más A, B y C, que hoy en día la mayoría de los edificios en Chile son A más A. Tenemos un mapa de actores también, que es súper importante. ¿Cuáles son los propietarios hoy en día de cada uno de estos edificios multifamily? ¿Cuáles son los desarrolladores y los administradores? Y cómo se van moviendo estos en el tiempo, pasándose los edificios de administración a administración, cuáles son los que llevan hoy en día la mayor cantidad de edificios por propietario, desarrolladores y administradores. También podemos ver un mapa acá de los futuros edificios, que eso se va a hablar un poco más adelante. Ahora, volviendo con la presentación, también hay otros temas que... José Ignacio, se nos cayó Isidora. No hay problema. Bueno, ahí... pero oye, muy interesante la plataforma, muy funcional, tiene una gran cantidad de información, y me imagino que al momento de evaluar un proyecto, tener toda esta data, tener la competencia, te ayuda muchísimo. Ahí voy a Isidora. Hola, Isidora. Estábamos conversando sobre las funcionalidades y la importancia de la plataforma para evaluar proyectos, por ejemplo. Sí, es súper importante la plataforma para la evaluación de proyectos, pero además de la plataforma, de ver cuál es mi competencia, dónde invertir, dónde desarrollar, están estos otros puntos que tener en cuenta, que es el financiamiento, la colocación del activo y la salida o venta del activo. Veámoslo nomás, adelante. Ya. Primero, el proceso de financiamiento son los principales financiamientos que hay hoy en día, que el primero es de la línea de construcción, que es el que tiene mayor riesgo y es el que es más corto. Luego está el financiamiento de largo plazo 1, que viene a cubrir la deuda de la línea de construcción, y este crédito se pide generalmente entre 10 y 15 años, el cual tiene todavía no alcanza el payback. Y luego está el crédito a largo plazo 2, que es el refinanciamiento más largo, que es cuando uno se queda con el activo. Esto es importante analizarlo al momento de ver cuál va a ser la proyección económica de nuestro desarrollo multifamily. Después está el proceso de colocación, que es un proceso bastante importante dentro de multifamily, ya que es lo que va a hacer que nuestro flujo sea estable. Por eso es muy importante hacer un buen filtro dentro de este proceso, para que sea un ritmo de absorción sano. Nosotros tenemos un rango entre 25 y 30 unidades mensuales de colocación, hasta llegar a un 95% ya con el edificio estabilizado. Y luego está la venta del activo, que hay 3 hitos de venta, que puede ser en el proceso de desarrollo del activo, antes de que este edificio se comience a colocar, etcétera, que es Build to Rent,
Después está la venta del activo en régimen, que es cuando el activo ya está estabilizado, aproximadamente son 5 años de operación, donde se espera que el activo genere una plusvalía con todo este trabajo de generar, de hacer que la colocación sea estable, sean buenos inquilinos, etc. Y luego está la que tiene una mayor plusvalía, que es la venta final del plazo del multifamily, que la idea es que se haga una vez que el payback dentro del flujo ya haya sido realizado, que esto es generalmente a los 15 o 20 años de operación. Entonces, estas serían cosas también a tener en cuenta al momento de ver el multifamily como desarrollo, tanto económico como... Eso, ahora quería... Buenísimo. Oye, veía los comentarios de los asistentes, Isidora, todos muy interesados en la plataforma. Y sobre lo mismo te iba a preguntar, ¿cómo funciona la suscripción al reporte? Mira, la suscripción al reporte puede ser trimestral, semestral o anual. La idea es que a través de www.markettrends o comunicándose directamente con nosotros, se pueda hacer la suscripción que deseen. También está la opción de hacerlo mensual de manera más específica por edificio. Ah, buenísimo. O sea que un desarrollador que no quiere tener una suscripción larga también tiene la opción. Sí, tiene la opción. El informe sí es trimestral, pero puede tomar el trimestral o anual como prefieran. Excelente. Muchas gracias, Isidora. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema súper relevante vinculado al multifamily, que son las proyecciones futuras de la industria. Nos acompaña Francisco Gómez, él es analista de Real Estate. Francisco, adelante, por favor. Buenos días, Eduardo, y a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entender el escenario actual e histórico nos permite realizar predicciones futuras. En ese contexto, realizando un análisis y posicionándonos en el contexto actual, número 1, tenemos la dificultad para obtener financiamiento. Tenemos un déficit habitacional sobre el 1.000.000 de viviendas según el MIMBU. Tenemos una disminución en los permisos de edificación en la región metropolitana. Finalmente, tenemos una baja en velocidades de venta. ¿Cómo impacta esto o se transfiere al multifamily? Bueno, un aumento en el valor de los departamentos, lo que se traduce en una baja en la oferta de los departamentos para renta. Entonces, el mercado debe absorber estas unidades vacantes, ya que tenemos un stock limitado de departamentos. Deberíamos ver que el valor de arriendo debería subir en los próximos trimestres y años. También existe y hemos evidenciado en los levantamientos trimestre a trimestre y conversando con diferentes actores del mundo multifamily, una preferencia de los usuarios respecto a edificios con mejores amenities y mayor eficiencia administrativa. Esto nos lleva a posicionarnos o buscar, por así decirlo, en una administración profesional y se vuelve esto un factor clave para entrar en los top del mercado hoy en día. Podemos seguir viendo el plano del Gran Santiago con las diferentes comunas y una degradación de color que se puede observar. En blanco tenemos las comunas con menores ingresos de edificios multifamily. Por otra parte, tenemos ya en azul las comunas con mayor ingreso en edificios multifamily proyectados. Podemos leer fácilmente que la comuna de Santiago, Estación Central, Independencia, Ñuñoa y La Florida son las que tienden a tirar mayores ingresos. Los triángulos en blanco son los edificios que actualmente se encuentran en operación. Y en naranjo tenemos los futuros edificios multifamily. Siempre nosotros comentamos que este es el desde de las proyecciones futuras debido a la tendencia del último tiempo de las transacciones entre edificios de venta retail a transformarse a multifamily. Muchos edificios hoy en día que se encuentran en construcción pueden terminar siendo multifamily y aumentar estas proyecciones o el posicionamiento en la región metropolitana. ¿Cómo son estos nuevos edificios y cómo van a ingresar trimestre a trimestre? Esperamos que para el primer trimestre del 2025 entren en operación 12 edificios y para así hacer un total en el 2025 de 28 nuevos edificios. Respecto a los edificios futuros y los que nosotros tenemos proyección, son más de 80 los que tenemos proyectados y
y levantados, por así decir. Este levantamiento se realiza en base a permisos de edificación e información pública disponible hoy en día. Respecto a las unidades por trimestre y cómo va a ser el ingreso de estas, esperamos que para el 2025, el primer trimestre, entren en operación más de 6.000 unidades, totalizando así en el año 2025 más de 16.400 unidades para una predicción futura completa de más de 38.600 unidades. Esto se debe a la acumulación de proyectos que se encuentra con retraso en permisos municipales. Muchas veces son proyectos finalizados que se encuentran en tramitación a la espera de iniciar la operación, y estos efectos los hemos visto en diferentes comunas del Gran Santiago. Respecto a las comunas y cómo son estos ingresos que nosotros esperamos, tenemos las principales comunas proyectadas, o el top 3, es Ñuñoa, La Florida y Santiago. Respecto a Ñuñoa, esperamos que entre en operación más de 7.400 unidades, La Florida en segundo lugar con más de 5.600 unidades y Santiago en tercer lugar con más de 4.000 unidades. Lo siguen las comunas de Estación Central, Las Condes, Quinta Normal y Macul. Vamos a observar que la principal preferencia ya no es Santiago, sino que se posiciona comunas favoritas como hacia el sector oriente, podría ser Ñuñoa, y hacia la periferia, que es La Florida. Esto principalmente por lo que comentaban anteriormente mis compañeros sobre el aumento o la búsqueda del usuario por mayores superficies. Entonces, esto podría explicar estas unidades proyectadas por comuna. Y otro punto importante es que también hemos evidenciado que estos nuevos ingresos prefieren nuevas ubicaciones respecto a las nuevas líneas de metro y también los nuevos medios de transporte que se encuentran influenciando la ocupación en las diferentes comunas. Respecto a en qué estado se encuentra cada uno de estos proyectos, tenemos un 5% de estos proyectos que se encuentra en etapa de terminaciones, alrededor de 1.300 unidades aproximadamente. Luego lo sigue la etapa de construcción, con un 44% y 11.500 unidades aproximadamente. Y finalmente la etapa de anteproyecto, con más de 13.000 unidades. Como les decía al inicio, este debería ser el desde, y aquí en el último tiempo hemos visto transacciones de paquetes de edificios, más de 2.000 departamentos, como también la conversión de edificios de venta retail a multifamily. ¿Qué es lo que se nos viene y en lo que estamos trabajando? Nuestros ojos están posicionados sobre la TAM, principalmente Colombia y Perú. Respecto a Colombia, Bogotá, una ciudad con más de 7 millones de habitantes. Medellín, una ciudad con más de 2 millones de habitantes. En Colombia tenemos 5 edificios en diferentes fases operativas. Y respecto a Perú, la provincia de Lima, más de 10 millones de habitantes y 5 edificios multifamily en diferentes fases operativas. Esto nos parece interesante, ya que sobre todo el mercado de Perú es muy parecido a lo que es Chile. Vemos cómo Perú se proyecta, o se compara con Chile hace 15 años atrás aproximadamente. Entonces, podríamos esperar, y esperamos que así sea, alrededor de 200 edificios operativos en estos países. Perfecto, Francisco. Oye, Francisco, es interesante lo que está pasando a nivel sudamericano porque esta industria se está extendiendo, lo cual es buenísimo. Hay personas de la Asociación Peruana de Facility Management también conectados porque ellos están viendo también hay un crecimiento que es interesante para la industria del Facility. Que te quería consultar, ¿cómo ves el uso de nuevas tecnologías en este mercado? Bueno, en ese sentido podría comentar un par de puntos, la verdad. A ver, lo primero, creo que es súper importante la utilización del cliente libre en energía eléctrica. Eso ya vemos que la mayoría de los multifamily que tenemos levantado hoy en día lo accede a eso. Otro punto podría ser los edificios full electrónicos. La tecnología cada vez es más necesaria en base a, por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial
que mejora el funcionamiento de los edificios, por ejemplo, los accesos, aumenta la seguridad de toda una comunidad. Hoy día vemos que los departamentos tienen chapas electrónicas con claves, los espacios comunes también. Entonces, la tecnología está entrando muy fuerte en los edificios. Finalmente, esto lo podríamos traducir en crear edificios, administraciones y comunidades más eficientes. Así que esperamos que en esa línea vaya y siga creciendo el real estate. Perfecto. Es un negocio que tiene mucho de operación y de hotelería también, como comentábamos recién en este proceso de diferenciación que se va a dar en algún momento, como pasa en otros países. Y por lo tanto, contar con políticas, procesos, procedimientos, personal, tecnología adecuados son gravitantes para ser exitosos. Muy bien, creo que ya estamos llegando al final de las presentaciones, por lo tanto vamos a pasar a una conclusión. Nos acompaña Emilio nuevamente. Emilio, por favor, adelante. Sí, a ver, a modo general, Multifamily se enmarca primero con una demanda estable, creciente y con unos fundamentales robustos. O sea, probablemente el Multifamily va a crecer a tasa de 2 dígitos por mucho tiempo más. O sea, 1.500 edificios debería soportar Chile en régimen. ¿Cuándo? Claro, eso es la pregunta de hasta cuándo vamos a llegar ahí, pero deberíamos ir hacia ese lado. No me quiero aventurar con datos específicos, pero a eso deberíamos llegar en el largo plazo. Diversificación, muy bueno, el mensaje para los institucionales. Los institucionales han tenido un cierto resquemor en entrar al multifamily por temas reputacionales. No hemos hablado de la ley, pero en Chile hay una buena ley de protección al dueño de un apartamento. O sea, como que la parte legal es fundamental para el desarrollo multifamily y Chile está en un estatus bueno en ese aspecto. Así que los institucionales tienen mucha capacidad de eficientar los mercados, de eficientar a los fondos, así que probablemente por ahí viene. Hay datos fuertes. Habitat ya se metió mucho en mercado de renta, se ampliaron los límites a los activos alternativos, en donde calificaría a los multifamily, así que probablemente por ahí va el lado. La internacionalización, al igual como pasó con el retail en muchos años anteriores, los centros comerciales que las empresas chilenas tienen una posición importante en Perú y en Colombia, y hoy día las inmobiliarias también, probablemente los multifamily, los AGF, junto con los desarrolladores, van a poder hacer uniones como se han caracterizado para poder abarcar el mercado peruano y el mercado colombiano con los temas económicos y la protección a los inquilinos detrás. O sea, si que eso mejora, probablemente vamos a subir mucho. La especialización es fuerte. Ya han entrado operadores internacionales, sabemos que hay otros mirando con muy buenos ojos entrar al mercado local y también todos los usos de inteligencia artificial, todos los data analytics, todos los temas de supervisión van a ser la tendencia en el nivel macro, también junto con la entrada de ya empresas grandes, intensivas en capital, desarrolladores con buenos gobiernos corporativos van a entrar de lleno a este mercado. Eso es lo que esperamos y esperamos que el mercado siga creciendo en esa línea. Por el lado, Eduardo, hay muchas consultas. Si quieres, tú andas. Así es. Sí, mira, de hecho, Emilio, no vamos a invitar al resto del panel y para ir avanzando rapidito porque estamos sobre la hora. Me parece que Emilio podría responder esta, no sea, para un inversionista, ¿les parece que se ha hecho más atractivo comprar con descuento ese stock para entrega inmediata y ponerlo al arriendo con algún operador versus comprar una cuota de un fondo de inversión multifamily? ¿Cómo lo ves tú, Emilio? Ya, y ahí nos dan los 2 minutos que nos quedan porque hay temas, si es persona, si es fondo, hay temas tributarios, hay temas de definición de multifamily. O sea, un multifamily por definición no es un edificio de retail que puede comprar cualquier persona y que lo pone en arriendo. Multifamily va más allá de eso. Multifamily tiene que tener amenities, tiene que ser concebido desde el origen. Un edificio que no se vendió y que después se le vendió a un fondo que lo oferta como multifamily, en teoría, si bien papista, no es multifamily. Claro, nuestra definición, si hay más de un 75% en una sola mano, puede ser un multifamily, pero en esencia, lo mejor para un multifamily es que sea concebido desde el origen como multifamily. Hay temas operacionales, ascensores, amenities, terminaciones, un montón de temas que tienes que rebajar los costos operacionales claro, desde el inicio, con un buen proyecto, con buenos materiales, con buenas máquinas. Desde el inicio, pero, claro,
la necesidad tiene cara de hereje, es mejor vender todo a un fondo con un descuento que quebrar, en esencia, bajo que eso se vieron muchos desarrolladores envueltos en eso, y claro, todo se ajusta por precios, si es que hay un descuento, que los fondos entraron con descuento del 10, del 20, del 30%, se vieron algunos casos. Y probablemente si las condiciones económicas para los desarrolladores no son capaces de sortear esos problemas, probablemente van a seguir pasando esos casos, pero es un tema tema muy coyuntural de mercado, no es lo óptimo. Para personas, o sea, si no lo vemos como fondo y lo vemos como personas, a veces sí es mejor comprar cuotas de un fondo que directamente uno arrendarlo. Ya no es multifamily, ya es inversión hormiga por los temas tributarios. Recuerden que los arriendos tributan directamente al complementario, o sea, que depende del ingreso de la persona, puede tributar un 40% y si lo hace a través de un fondo de inversión puede optimizar temas tributarios, pero sí temas personas. Pero ahí hay que ver otros puntos. Excelente, muchas gracias por esa profunda e interesante respuesta. Vamos con otra consulta. ¿Cuál es, dentro de los datos que ustedes como equipo reúnen para poder presentar cosas como esta tremenda plataforma que es Market Trends, cuál es el dato que les presenta a ustedes mayor dificultad para obtenerlo? ¿Qué es lo más difícil de ahí de conseguir? Nos consulta una persona que está conectada. Yo te puedo ayudar ahí. Yo creo que dentro de la dificultad que se encuentra hoy en día en el mercado multifamily es poder ver cómo va evolucionando dentro de cada zona la competencia. Competencia dentro de un mismo radio, compararse con los mismos edificios multifamily que existen, o también compararse con lo que sería el mercado hormiga. Por lo cual es importante revisar cuáles son los actores que existen hoy en día. Son principalmente fondos de inversión, family office y también lo que hemos visto últimamente, muchos edificios que si bien al inicio de construcción están pensados como venta retail, al momento de las ventas, si bien las vieron bajas, llegó un fondo de inversión y quiso comprar el edificio por completo. También es un dato que es muy importante estar revisando, ya que no está registrado dentro de la información pública que puede tener un fondo de inversión. Ahora, la data es buena de multifamily, ya que como un buen porcentaje está dentro del fondo de inversión, información pública, por lo cual uno puede revisar cuál es el rendimiento del multifamily, uno puede revisar cuáles son los incobrables que genera multifamily en promedio, y por otro lado, nosotros generamos esta herramienta para poder facilitar estas decisiones comerciales al poder cruzar la información entre la competencia y también los dos submercados que vemos en renta residencial, hormiga y multifamily. Perfecto. También había una consulta de recién que preguntaba qué pasa con regiones, el mercado multifamily en regiones. ¿Hay movimiento ahí? ¿Se ven cosas nuevas pasando? ¿A quién, Eduardo? Dirige la pregunta a quien tú quieras, ¿no? Está abierta a la mesa. Bien. El que quiera tomarla. Creo que el 95% de los multifamily está cerca de una línea de metro. Son muy pocos los que salen de una línea de metro. Lamentablemente Chile no tiene ciudades con más de 2 millones de habitantes, pero sí hay algo de espacio en la quinta región y en la octava región para desarrollar multifamily cerca de polos de producción bastante importantes. Pero creemos que puede salir uno, pero no va a mover la aguja, no es que vaya a ser un 60-40 en regiones como el PIB. Creo que hay que crear mucho espacio en la región metropolitana para desarrollar acá, sobre todo con la expansión de las líneas del metro, versus algún desarrollo en región, pero puede salir alguno en estas partes, pero también tiene no tiene tanta economía de escala para los principales operadores operar algo en región, como que sería un tema específico, puntual, más que una tendencia grande. O sea, vemos más probable que los mismos operadores de la región metropolitana vayan a Perú, vayan a Colombia, en donde hay un espacio mucho más grande de crecer, de que inviertan mucho en regiones. Clarísimo, está clarísimo. Gracias, Emilio. Bueno, había un comentario que es el último con el cual vamos a cerrar, que les decía que los malls creería que tienen todas las capacidades desarrolladas para administrar edificios y en atención a clientes. Solo deben ajustar los procesos al tipo de clientes que atienden. En parte es cierto, los malls han desarrollado una potente capacidad para administrar y para atender a sus clientes, pero como veíamos hoy día, esta industria requiere un cuidado especial desde su inicio, la concepción del edificio, si es que lo vas a construir, cómo lo piensas para después operarlo eficientemente, y también qué pasa adentro. Tenemos unas altas cantidades de rotaciones de personas que viven ahí, y por lo tanto la hotelería
los servicios que tú puedas ofrecer son sumamente relevantes y ahí es donde entra el Facility Management y por eso nuestro interés como asociación, que la industria siga creciendo y nosotros colaborando, ojalá, con mayores programas de educación, tanto técnicos como profesionales, para que la industria tenga un piso de capital humano que le ayude a crecer. Bueno, me parece que esas son las últimas consultas. Agradecer a todo el equipo de profesionales de BDO por este tremendo trabajo que están desarrollando, por la posibilidad de que la Asociación Chilena de Facility Management y Management de Facility sean parte de este webinar, a todos los asistentes y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, estamos en contacto. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, Adiós. chao.